Y según el gobierno de la Ciudad de México había solo 19.500 personas ayer. Bien, pues esta cifra que saca la Secretaría de Gobierno junto con la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, para nosotros lo que refleja es que el gobierno del Distrito Federal tiene una postura personal en este asunto. Desde el momento que da, vamos a decir, el mismo permiso que a nosotros, en el mismo lugar, a la misma hora, el mismo día, pues se deja sentir un poco esta parcialidad del gobierno del Distrito Federal. Es una cifra que yo contrastaría con las imágenes que ustedes vieron, con las imágenes aéreas, donde está lleno todos los dos sentidos de Reforma hacia el bosque de Chapultepec, hasta el Auditorio Nacional. En realidad yo creo que el conteo lo cortaron antes de que empezáramos, ya había esa cantidad de personas justo en el Ángel de la Independencia de nuestra parte. Entonces ahí lo único que yo señalaría, y lo pongo a consideración de la opinión pública y de los medios de comunicación, si ustedes vieron 19,000. Afortunadamente no estamos compitiendo por los números, ¿verdad? Pero ustedes también vieron la otra marcha, no asistieron más de 200, 300 asistentes. Y bueno, ellos quisieron hacer este contraste, ellos quisieron provocar este escenario, y ahí está el escenario. Las fotografías y las imágenes son muy elocuentes. Mencionas algo muy interesante. Se estará buscando, no quiero decirlo directamente, de manera indirecta, alguna confrontación. ¿Hay algún riesgo de que esto pudiera llegar a pasar de la manera en la que se están manejando las cosas? Justamente por este detalle de que nosotros tenemos una marcha a favor de la familia y al mismo tiempo sale otra marcha que puede provocar o podría llegar a provocar alguna confrontación. Bueno, afortunadamente los operativos de seguridad que se desplegaron el día de ayer permitieron que todo se llevara en paz, pero efectivamente yo creo que eran estas vallas de seguridad eran más bien para los otros manifestantes que para nosotros, porque nosotros íbamos en familia, con nuestros hijos, con nuestros tíos, con nuestras abuelas y abuelos. En realidad hemos demostrado que hemos sido muy respetuosos a otras formas de pensar, y lo somos, y también vamos en un espíritu pacífico. ¿Qué representa este movimiento para la Unión Nacional Cristiana por la Familia? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que están tratando de representar en marchas de este tipo? Bueno, junto con el Frente Nacional por la Familia hemos anunciado el día de ayer que estamos conformando un movimiento permanente a favor de la familia en México, y esto es lo que representa, es algo histórico en el que nos subimos al debate, que se termine el monólogo de este tema y que nos escuchen nuestros argumentos, nuestras posiciones, que también las hacemos de manera muy respetuosa, y esto es lo que representa para nosotros la gran unidad de México en torno a la familia. ¿Es un movimiento religioso? Bueno, la Unión Nacional Cristiana por la Familia, si me permites decirlo, está conformada por más de 2,000 iglesias, y esto representa más de 7,000 ministros de culto y igual número de congregaciones. Y por el otro lado tenemos al Frente Nacional por la Familia, que aglutina más de 1,000 organizaciones de la sociedad civil que trabaja todos los días en diversos temas, y esto suma más de 3,000 organizaciones de la sociedad civil. Entonces, entre el Frente y la Unión Nacional Cristiana por la Familia, pues estamos generando un movimiento inusitado en México a favor de estos principios y valores. No es un movimiento religioso, es un movimiento ciudadano, como bien lo señalas, y en ese sentido sí hay participación de denominaciones religiosas, principalmente cristianas en la Unión Nacional Cristiana. Todas no son, con todo respeto, no son católicos, no somos católicos, pero nos unimos a nuestros hermanos católicos en esta causa. Sí, porque además ya hay un llamamiento del Papa Francisco, el propio cardenal ya ha hablado de este tema. Según algunos expertos en leyes o inclusive algunos expertos en temas jurídicos o constitucionales, se estaría violando el Estado laico con todo esto. ¿Esto es real o no es real? Porque pareciera, ante los ojos de muchos, pues ¿por qué la Iglesia ya se mete? ¿No? Entonces, bueno, sí se está violando el Estado laico que tenemos en México, ¿o no? José Luis, muchas gracias por esa pregunta. Mucho se ha dicho en medios, en la calle, algunos incluso catedráticos de escuelas renombradas y reconocidas en México, que posiblemente se estuviera violando el Estado laico.
quiero comentarlo muy respetuosamente. Estado laico es un estado de libertades. Y en estas libertades también caben las que estamos ejerciendo nosotros. La libertad de pensamiento, la libertad de religión, la libertad de creencia, la libertad de asociación, la libertad de expresión. De manera que en este estado laico en el que estamos, podemos convivir perfectamente las iglesias y el Estado con nuestra forma de pensar y expresarlas públicamente, porque primero que todo somos ciudadanos. Por supuesto que no estamos violando el Estado laico, no estamos traspasando el poder público de ninguna forma. Y bueno, si alguien señala lo contrario, pues seguramente podemos entrar en argumentos particulares. Pero por supuesto, Estado laico quiere decir Estado de libertades. Hay una expresión radical de laicismo, que creo que es la que abrazan estas plumas que han expresado este señalamiento, que violamos el Estado laico. Yo los invitaría a que dialoguemos y platiquemos en público o en privado en torno a realmente qué es un Estado laico. Sí, porque en términos generales también la Iglesia puede ejercer su opinión, ¿no? Sin realmente meter temas de política, como ciudadanos que son también los religiosos o las organizaciones cristianas pueden dar una opinión de lo que está pasando. Lo que sucede también es que esta libertad de creencia que consagra el artículo 24 constitucional, pues estamos hablando de personas morales y dices iglesia, pero si me señalas a mí como Luis, miembro de la iglesia mormona, pues yo soy un ciudadano mexicano y estoy ejerciendo mis propios derechos, y los derechos son humanos, no son derechos de instituciones. Y en ese sentido, pues no estamos violando ningún Estado laico de ninguna forma. El Frente Nacional por la Familia y todas las organizaciones que están trabajando en todo esto, ¿qué es lo que están buscando a final de cuentas? ¿Una presión política para evitar que se lleve a cabo esta ley? ¿Un chantaje para tratar de frenar que las comunidades homosexuales puedan tener familia como lo están planteando? En el fondo, ¿qué es lo que están tratando de hacer con todo esto? ¿O crear más bien una conciencia social de decir la familia para nosotros significa esto, aunque para otros signifique lo demás, ¿no? Claro, José Luis, con una aclaración, si me la permites hacer, nuestra causa no es en contra de personas. Nosotros no estamos en contra de las decisiones personales del ámbito privado de las personas. Estamos hablando de la iniciativa del presidente en la Cámara de Diputados que busca legalizar la figura del matrimonio entre personas del mismo sexo. Sobre este tema en particular, esto es lo que buscamos, que nuestros representantes en la Cámara de las Diputadas y los diputados federales le den procedimiento, discusión, análisis, debate y foro, y que al final respeten lo que la mayoría de los mexicanos pensamos respecto a la familia, que el matrimonio debe ser como lo es hoy en la mayoría de las entidades federativas, como está establecido en las leyes locales del país, en su gran mayoría, entre un hombre y una mujer. Y sobre este vínculo que puedan crecer, nacer y desarrollarse integralmente los menores. Mayorías, lo estamos viendo inclusive en las calles, ¿no? Como lo mencionamos al principio de la entrevista, es una marcha de este tipo, logra reunir más de 1 millón de personas a nivel nacional contra un grupo mucho más pequeño. Ahí podemos ver dónde está esta parte de la mayoría que tú mencionas entonces. Bueno, yo creo que a los políticos ese mensaje les ha quedado muy claro, es un mensaje muy elocuente, pero además ha sido muy civilizado el mensaje, con mucho respeto, pero también firme, al mismo tiempo con nuestra posición muy clara respecto a que no nos adherimos a la iniciativa del presidente. Al mismo tiempo buscamos que se aprueben 2 o 3 iniciativas en la materia a favor del matrimonio que buscan modificar el artículo 4. Déjame comentarte que una de estas iniciativas, la primera iniciativa que es ingresada por la vía de la participación ciudadana, una iniciativa ciudadana que la firmamos más de 200,000 mexicanos. Por ahí hay otra circulando en el mismo tenor que entra por la Cámara de Diputados, que también nos gustaría mucho que la discutan, la analicen, la revisen y consideren aprobarla, porque es lo que sentimos la mayoría de los mexicanos. Esta fue firmada por más de 300,000 mexicanos. En este sentido, son instrumentos que hemos usado, que ya pusieron ahí en la ley después de la reforma política de hace 2 años, y en el que nosotros consideramos el que podíamos usar este recurso de la iniciativa ciudadana. Esperemos que también los diputados y las diputadas revisen muy bien estos proyectos legislativos. Luis, si tuviera que haber algún tipo de negociación, vamos a decir, vámonos al campo de la negociación, como el tema de los maestros con el gobierno,
y tuviera que haber algún punto de acuerdo con la contraparte, en este caso la comunidad lésbico-gay, que también defienden el hecho de vivir a lo mejor en pareja durante muchos años, se tienen que de alguna manera constituir este tipo de relación familiar, como ellos le llaman, inclusive por temas de bienes, ¿no? Que se muere uno de la pareja, ¿a quién le quedan estos bienes? ¿Dentro de qué marco jurídico tendría que ser esta negociación? ¿Qué aceptarían ustedes o esta parte para que los dos también tengan algún derecho legal para poder constituirse como una familia? ¿Dónde estaría el marco de la negociación, digamos? Esta es una pregunta principalmente para los legisladores y las legisladoras, senadores, diputados, diputadas. Para nosotros nos queda claro que todos al nacer, hombres y mujeres, tenemos los mismos derechos. Todos somos iguales hoy ante la ley. El problema es cuando yo me quiero ubicar en un escenario jurídico que no existe. Entonces, en todo caso, pues podrán ver la posibilidad de satisfacer o no, si el Estado se los tiene que dar o no, los derechos, pero no hay una restitución de derechos porque no han perdido ningún derecho, se han situado solos en ese escenario jurídico. De manera que si van a crear patrimonio en pareja y no están casados, hay esquemas que permiten la sociedad de convivencia. En ese sentido, mi pregunta sería al revés. Si ya está la sociedad de convivencia, ¿qué derechos dicen que no tienen? Porque estos que he mencionado ya están satisfechos en esa figura. Claro, claro. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, Luis? ¿Algo más que nos quieras comentar? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué hay en la agenda de ustedes para continuar con este trabajo que están haciendo de crear esta... Yo también pienso que es una conciencia social de lo fundamental que es la familia en la sociedad mexicana, ¿no? Que también se ha desvirtuado un poco y consecuencia de la pérdida de la familia trae otro tipo de problemas, ¿no? Claro. Inclusive la drogadicción, los problemas familiares, en familias rotas. ¿Qué viene? ¿Qué sigue? Bueno, en realidad siguen... Ayer leímos un manifiesto de 10 acciones concretas. El matrimonio es una figura jurídica única en su especie. En esencia, el matrimonio salvaguarda, protege, garantiza, tutela principios y valores supremos, inherentes a la especie humana, como lo son la vida, puede ser también la procreación misma, la identidad de género, la identidad sexual, la maternidad, la paternidad, el bienestar común. Todos estos componentes juntos conforman o constituyen la base más importante de toda sociedad, la familia. En este sentido, el matrimonio, bajo un principio de razón, debe ser reconocido como ya lo es hoy en la mayoría de las entidades federativas, como la unión entre un hombre y una mujer. No así entre personas del mismo sexo, ya que atendiendo al orden natural de las cosas, el matrimonio es el único vínculo que permite la posibilidad de cumplir aquellos fines supremos. En ese sentido, lo que buscamos es que esta iniciativa del presidente tenga el tratamiento legislativo completo y se rechace, que se apruebe en negativo o que no se apruebe, pues, y que busquemos las vías para respetar la familia en el futuro, que se consideren estas iniciativas ciudadanas que están en la Cámara de Senadores, en la Cámara de los Diputados y las Diputadas, y que el presidente de la República nos atienda personalmente, así como atendió a los grupos que piensan diferente, que nos atienda, que platiquemos, que escuche nuestros argumentos y nuestras posiciones, que haremos con mucho respeto a la institución que él representa. Y amamos a México, amamos a nuestro país, queremos lo mejor para nuestro país, y eso transita por nuestras familias. No quiero terminar esta entrevista sin algo que ahorita estaba pasando por mi mente, el tema de la adopción, que también, si para parejas heterosexuales luego es complicado lograr la adopción de un hijo, ¿por qué no podrían los homosexuales adoptar a un niño? José Luis, este es un tema muy sensible y no voy a hablar de homosexuales, por supuesto. Como te dije, lo nuestro es discutir la figura jurídica del matrimonio. Y la figura de la adopción, hay que decirlo, es un derecho de los niños, no es un derecho de los adultos. No existe el derecho a tener hijos. Este es un aspecto natural de las cosas, como decía, del orden y asignación natural de las cosas,
que el derecho en todo caso tendría que simplemente acomodarse a esa realidad natural. Ante esta realidad posible de un matrimonio legal entre personas del mismo sexo y que puedan adoptar, lo que decimos es, el Estado tiene el deber de restituirle ahora sí a los niños sus derechos, y entre los cuales, y esto se conoce en el marco internacional y local jurídico como el interés superior del menor, a tener un papá y al tener una mamá. El mismo ministro Saldívar Lelo de la REA ha dicho que lo mejor para los menores es que crezcan y se desarrollen integralmente con la tutela de un papá y de una mamá. Ahora dice lo contrario, pero en una jurisprudencia de él mismo ha afirmado lo que estoy pronunciando. De manera que lo que decimos es esto, lo que señalamos es que el Estado tiene el deber de restituir los derechos a los menores, y este es uno de ellos, tener papá y tener mamá. En el otro escenario entraríamos en conflicto con esta figura. Ahora mencionabas al ministro Saldívar, ya la Corte declaró, lo leí en el texto previo a la entrevista, que sería inconstitucional negarle este derecho a cualquier ciudadano. ¿Por qué ir en contra entonces de la Corte? Bueno, en realidad no estamos yendo en contra de la Corte. Nosotros respetamos mucho los tres poderes de la Unión. Pero si la Corte ya lo dijo, como dicen que lo dijo, entonces la pregunta es, ¿por qué se necesita entonces legislar? Porque lo que dijo la Corte es un criterio, no es una norma. Las normas se emiten en el Poder Legislativo. El Poder Judicial, en su expresión más alta, que es la Suprema Corte de Justicia, en todo caso lo que ha dicho es lo que tiene que ver con su trabajo es interpretar la ley de la mejor manera posible en casos específicos, y no fue la Corte en pleno, fue una sala la que dijo este pronunciamiento, y esta jurisprudencia es un criterio que afecta al sistema judicial, que todavía tienen que ir por vía del amparo quienes busquen esta garantía. No es una norma, por eso estamos discutiendo el tema, por eso el presidente mismo usó este criterio para justificar su propuesta legislativa y mandarla al legislativo. Pero en realidad aquí el que legisla es el legislativo. En todo caso, lo que ha dicho la Corte y lo que sostienen algunos ministros, no todos, en relación a esta materia, pues hasta que de repente se puede sentir como que están invadiendo esferas de competencia o facultades constitucionales que no les corresponden, porque es un tema del poder legislativo. En todo caso, ellos cambian de criterio cuando quieran, cuando puedan y cuando deban. ¿Por qué? Porque su deber es interpretar la ley. En un mismo asunto, hoy se pueden pronunciar en un sentido y mañana en el mismo asunto se pueden pronunciar en sentido contrario. Basta con que cambien la primera línea en una nueva reflexión. ¿Y qué quiere decir eso? Porque hay nuevas leyes, no las emiten ellos. Muy bien, Luis, pues te agradezco infinito que hayas venido a Foro TV para Al contrario, José Luis, te agradezco yo a ti por todo el tiempo y la cobertura. Muchas gracias. Muchas gracias. Luis Gallego, él es el vocero de la Unión Nacional Cristiana por la Familia, con este tema que hemos venido trabajando en los últimos días y con la marcha del día de ayer acerca justamente del tema de la familia. Vamos a una pausa, no se vaya porque...